Hola amigos, ya estoy de regreso en este segundo segmento donde estoy comentando sobre el sistema de refrigeración vehicular. En el primer segmento hablé sobre la importancia de tener un sistema de refrigeración con una temperatura adecuada. Sin una temperatura adecuada el motor no trabaja correctamente. Este puede estar trabajando a baja temperatura que afecta también al motor o si sobrecalienta. Un recalentamiento del motor he comentado que es prácticamente muy destructivo para el vehículo, para el motor. Ustedes pueden estar afectando muy fuerte al vehículo y de esta forma también a su presupuesto familiar, porque nadie tiene planeado de repente cambiar un motor cuando éste trabaja bien, pero por una cosa simple, por una cosa sencilla, puede terminar afectado el motor. Bien, los componentes del sistema de refrigeración son varios. Entre ellos tenemos al radiador, a la bomba de agua, al ventilador, el termostato, el depósito donde va el líquido refrigerante, un reloj o control de temperatura y el líquido refrigerante como tal. El radiador, bueno, casi todo el mundo lo conoce, pues el radiador de la parte de adelante donde van a ver ustedes que este radiador es diferente en cada caso, no en todos los casos es similar, porque en los autos las celdas son, digamos, el ancho que tiene el radiador es diferente que en el caso de un vehículo, de un camión, por ejemplo. Un camión necesita una refrigeración más alta porque traslada peso, traslada carga y entonces va a haber una, digamos, un esfuerzo mayor para el trabajo del vehículo. Por lo tanto, requiere otro tipo de radiador. No necesariamente los radiadores se encuentran o son similares, ¿no? Entonces, en el caso del radiador del vehículo, de un automóvil o de una SUV, de repente son casi similares, pero con alguna diferencia en espesor. Aquí tienen que tener mucho cuidado, sobre todo cuando ustedes van al mercado de usados a comprar un vehículo. Ahí tienen que fijarse si ese radiador es el original o ya ha sido cambiado. Si es el original hay que tener también mucho cuidado porque si se afectó alguna parte de la malla que tiene, así como esa malla que tiene la parte de adelante, como si fuera un control de abejas. ¿Han visto ustedes dónde están las abejas? Y le ponen ahí ese control, ese sistema es de aluminio. Entonces, si ese sistema de aluminio con el que está, digamos, fabricado, por ahí hay algún huequito, ustedes van a llevarlo de repente para que lo reparen, no les va a funcionar correctamente bien el radiador, porque a pesar de que lo suelden, el aluminio tiene la tendencia a que se puede averiar rápidamente por otro lado, porque es muy posible que este radiador tenga adherido dentro de su sistema de refrigeración, ya tenga adherido demasiadas partículas que hagan que no trabaje correcta y eficientemente. Por eso, en el tercer segmento voy a tratar sobre cómo cuidar estos componentes para evitar afectarlos. Entonces aquí tienen, fíjense ustedes que este radiador es el que forma parte del componente del sistema de refrigeración y trabaja para intercambiar el calor del agua caliente que viene con que procede del motor con el aire del medio ambiente. Eso es un flujo que es constante y tiene un tapón de drenaje, un puerto de entrada, una tapa sellada y un puerto de salida. Cuando ustedes lo llevan para que le hagan su mantenimiento, ahí tienen que ver que lo revisen. Como repito, voy a tocar esto en el tercer segmento. La bomba de agua también es fundamental. Una bomba de agua que no trabaje correctamente bien va a llevar a que van a ver ustedes que las mangueras,
las mangueras que conducen a esta zona del sistema de refrigeración con una bomba de agua que no trabaja correctamente, van a ver cómo es que se modifica. Estas empiezan a torcerse, de repente no trabajan correctamente, entonces es porque de repente una bomba de agua no está trabajando correctamente y ya de repente hay que renovarla, porque la bomba de agua lo que hace es enviar el líquido de regreso al bloque de cilindros. O sea, la bomba de agua trabaja de esta forma para que sea como el catalizador, por así llamarlo, para que funcione correctamente el vehículo y enfríe adecuadamente. Entonces, esta bomba de agua, al enviar el líquido de regreso al bloque de cilindros, al núcleo del calentador y a la culata, va a determinar que este líquido ingrese al radiador, donde se enfría y empieza nuevamente el ciclo, porque es un ciclo de retroalimentación continua mientras estemos en circulación con el vehículo. Una bomba que ya está averiada, una bomba que ya está afectada, lo que va a llevar es que el vehículo sufra recalentamientos permanentes. Entonces ahí, en ese sentido, ustedes tienen que ya pensar en cambiarla, porque una bomba que no trabaja adecuadamente, lo que va a hacer, van a ver ustedes que va a haber filtraciones de agua casi siempre. Entonces, estas filtraciones de agua que pueden provenir de la bomba de agua o pueden provenir de un radiador dañado, ya tienen ustedes que cambiarlo, ¿no? Porque va a terminar afectando al vehículo y más tarde que temprano van a tener ustedes que gastar mucho más dinero. Por eso, en el tercer segmento voy a tocar este tema de cómo cuidar estos componentes. El termostato es el que actúa como una válvula para el líquido refrigerante y permite que pase a través del radiador cuando se ha superado una determinada temperatura. Entonces, este termostato, si trabaja correctamente, tiene que mantener en equilibrio esa temperatura del agua que trabaja internamente, que sigue un flujo de alimentación a través de la bomba de agua y a través del radiador, para que éste recircule y trabaje adecuadamente. El termostato nos va a decir exactamente cómo es que está trabajando este sistema para que la temperatura quede en un nivel adecuado. El sistema de refrigeración utiliza siempre este termostato porque es necesario para que regule la temperatura y el funcionamiento normal de un motor a combustión interna. En el caso de los vehículos eléctricos, voy a tocar en otro momento, voy a hablar de vehículos eléctricos y sus componentes. Ya el sistema de refrigeración ya prácticamente no existe porque no tiene radiador. Entonces, en un vehículo eléctrico ha cambiado por completo todo esto, se ha modificado mucho. En este caso, ya los componentes varían por completo. Así que ese es otro tema que lo voy a tocar en otro momento. Entonces, aquí tienen ustedes que el termostato es el que regula la temperatura del motor, y cuando éste alcanza una temperatura ya de funcionamiento estándar, es ahí donde se activa este termostato. Por lo tanto, el refrigerante ya ingresa al radiador. Entonces, fíjense ustedes cómo es tan importante este componente que hace que funcione todo adecuadamente. En el caso del ventilador, bueno, es algo es necesario porque a la hora que empieza a trabajar el motor, este ventilador se acciona y al accionarse empieza a moverse, a dar vueltas. Este está conectado con una correa, y entonces va a funcionar de manera tal que permita refrigerar esa zona del radiador. Aquí tienen que fijarse también, por ejemplo, de que si esa correa
ya está vencida, de repente ya no va a refrigerar correctamente y van a tener por ahí otro problema. Fíjense ustedes que un ventilador que pareciera insignificante, que está junto con una correa de Hebe, que pareciera insignificante, termina siendo muy importante para este sistema de refrigeración completo. Lo otro que el depósito, ahí es donde se almacena el parte también del refrigerante, porque el refrigerante va en la parte de donde ustedes colocan, ustedes abren el radiador, sacan la tapa del radiador, ahí le ponen el refrigerante, pero ese refrigerante también tiene este depósito, o sea que ese depósito tiene, el sistema de refrigeración tiene este depósito para que le permita, digamos, tener una reserva. Es como si tuviera una reserva para que cuando vaya consumiéndose el refrigerante, de ahí lo tome y lo vaya jalando. Entonces ahí tiene que tener mucho cuidado también, porque si este depósito está afectado, van a tener problemas también. El reloj es el control de la temperatura, que permite saber exactamente las condiciones en las que se encuentra este sistema de refrigeración para que trabaje correctamente. Luego el líquido refrigerante, que lo he tocado ya en varias oportunidades, lo he mencionado en este programa, es sumamente importante. Pero aquí tiene que tener mucho cuidado también con el líquido refrigerante que escojan, porque no todos los vehículos llevan un mismo refrigerante. Hay refrigerantes de diversos, y estos refrigerantes pueden ser algunos que requieran que le pongan agua, otro ya tiene una mezcla exacta y es una mezcla correcta, que ya viene integrado, es un 50-50, que tiene 50 de agua con una mezcla con el refrigerante que tiene, y los otros tienen 70-30. Entonces ahí tienen que elegir ustedes de acuerdo al tipo de vehículo que tengan, o en función al presupuesto. Yo creo que aquí tienen que tener mucho cuidado, porque a veces uno tiene establecido un presupuesto determinado, pero a veces es mejor estirarlo un poquito para poder comprar un mejor refrigerante, que al final se va a tornar en un ahorro para nosotros, porque si compramos un refrigerante que está simplemente es agua y que le han puesto colorante, entonces ese refrigerante no va a actuar adecuadamente, va a terminar afectando al motor, porque la mayoría de los motores ahora tienen culatas de aluminio. Entonces, la culata de aluminio con un refrigerante que es malo, va a terminar afectándose realmente, y sobre todo porque lo va a averiar, le va a hacer, lo avería rápidamente, porque el agua es muy dañina realmente para el vehículo, tiene muchos componentes dañinos, y entonces al vehículo lo afecta. Aquí en este sentido tienen ustedes que tener mucho cuidado para que compren el refrigerante adecuado. Los otros ya son los tapones de congelación que tiene, la junta de la tapa del cabezal de distribución, el tanque de desbordamiento y las mangueras que comentaba hace un momento, que conectan al radiador de motor, a través del cual fluye el refrigerante. Estas mangueras, como comenté hace un momento, si ya están afectadas, van a por ahí a averiarse y a romperse, y por ahí va a haber a fuga del refrigerante, y también va a terminar afectándonos. El tanque de desbordamiento del radiador, ese es un tanque de plástico, es el que comentaba, que es el depósito de donde se instala este refrigerante, y que tiene un desborde de un orificio de desbordamiento. Es el mismo tanque que es el que se usa para es el depósito, o sea, prácticamente es lo mismo, solamente que acá tiene un orificio que permite que eso fluya hacia el sistema de refrigeración del radiador. La junta de la tapa o el cabezal de distribución son las que sella la principal parte del motor, y que evita que haya una mezcla de aceite, anticongelante y presión de los cilindros. ¿No? Fíjense ustedes que aquí
También es muy importante tener mucho cuidado, por ejemplo, la tapa del radiador. Si esa tapa del radiador ya está vencida, tampoco no va a cumplir su función de manera correcta. Por lo tanto, necesitan ustedes cambiar esa tapa. Hay vehículos, por ejemplo, los alemanes, que tienen una tapa muy hermética, que si esa tapa está fallada, ya no sella correctamente, lo que va a hacer es que el vehículo pierda el líquido y ya no refrigere como corresponde, porque por ahí es como que si estuviera generándose una fuga. Entonces va a llevar a que el vehículo recaliente y bote el refrigerante, y usted le tiene que estar colocando continuamente. Cuando esa tapa, bueno, si es original para un carro alemán, tal vez le puede costar unos 25 o 30 dólares, pero si es un alternativo, de repente menos de 10 dólares. Pero a veces es conveniente comprarse el original para que tenga un mejor ciclo de vida. La duración de este componente va a influir obviamente en el presupuesto y en el bolsillo de cada persona. Así que fíjense ustedes cómo estos componentes actúan de manera tal que no se afecte el sistema de refrigeración, ustedes por ahí no se compliquen la vida. Bien, voy a regresar para hablar en el tercer segmento del cuidado que deben tener ustedes para estos componentes del sistema.